Ok, Liz. Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de cartas de agradecimiento, carta de confirmación de empleo, carta de despido y carta de renuncia. Entonces sí vamos a ver varias. Vamos a iniciar con la carta de agradecimiento. Y dice aquí en la página 78 del libro, es la carta que se envía tras una entrevista de trabajo. La carta de agradecimiento, además de ser un signo de cortesía, establece un clima de seguimiento perdón, ya me perdí, o de puertas abiertas con la persona con la que se ha tenido un contacto positivo, ya sea la presentación a un empresario, el reconocimiento por la concesión de una entrevista o cualquier otro motivo que pueda serle útil en su búsqueda de empleo. No hacerla probablemente nos haga perder la estimación de la persona que nos favoreció. La carta de agradecimiento ayuda a mantener un clima propicio con la persona con la que se ha establecido contacto en el proceso de selección. Si la entrevista resulta satisfactoria y percibimos interés de parte del entrevistador, la carta de agradecimiento servirá para reforzar esta buena impresión. Al comenzar a redactar una carta de agradecimiento, debemos dirigir la carta a la persona que nos entrevistó, agradecer al entrevistador el tiempo que nos dedicó, reiterar nuestro entusiasmo e interés por la empresa y el puesto de trabajo ofrecido. Yo, aquí en Guatemala, muy poca gente redacta esta carta de agradecimiento. Tal vez se redacte más en empresas o en puestos que son para sector empresarial, ya sea secretarias, contadores posiblemente. Pero en el sector de educación, nosotros pues muy poca gente escribe las cartas de agradecimiento. Esto se escribe antes de que a usted lo contraten. Entonces vamos a ver el ejemplo de la carta de agradecimiento. Vamos a ampliarlo un poquito. Si nos deja esta cosa. Ahí está. Carta de agradecimiento. Ahora está muy grande. Muy bien. Está. Bueno. Yo la hice en Guatemala el 7 de junio del 2020 al licenciado Braulio Pérez del Instituto de Artes Escénicas de Guatemala, Guatemala. Toda esta información es ficticia, es inventada. Entonces, muy apreciable, licenciado. Deseo por medio de esta misiva, o sea, esta carta, agradecerle por concederme una entrevista, dedicándome el tiempo necesario para exponer las habilidades, aptitudes y actitudes con las que cuento para la vacante de contadora en jefe del Departamento de Recursos Financieros. Es primordial para mí, para mi persona, el expresarle mi interés y entusiasmo por pertenecer al instituto, no solo porque considero que tengo los conocimientos necesarios para el puesto, sino porque el arte también, sería aquí sin la I, también merece ser preservado en nuestra nación. Así que su financiamiento es de suma importancia. Me despido agradeciendo nuevamente su atención. Atentamente, Marian del Bosque, licenciada en Ciencias Contables. Entonces aquí le estoy agradeciendo por haberme dado la entrevista. También puedo agradecerle, dice, por haberme presentado a alguien. Entonces, por ejemplo, que este licenciado me presentó con el jefe del Instituto de Artes Escénicas o con el gerente y prácticamente me recomendó. Entonces, a esa persona le puedo agradecer también, porque posiblemente no me den el puesto, pero yo con ese agradecimiento quedo en buen plan con él y me puede volver a recomendar con otras personas. Y si me dan el puesto, pues mejor aún, ¿verdad? Porque entonces tengo que trabajar adecuadamente.
Bueno, ¿alguna duda con la carta de agradecimiento? ¿No? Bueno, vamos a la carta de confirmación de empleo. Dígame. Ahora no. ¿Alguien me habló? No. ¿No? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, carta de confirmación de empleo. En la página 79. Esta carta nos sirve para contactar a la persona que ha llegado a dejar su documentación para solicitar empleo, para luego tener una entrevista. En esta carta se debe indicar el día o fecha, hora y con qué persona va a tener su contacto en la empresa. Algunas empresas acostumbran incluir en esta información el nombre del jefe y del departamento en el cual van a laborar. En algunos casos, esta carta confirma ya la plaza y se indica que se presente ya a laborar en una fecha determinada. Vamos a ver el ejemplo. Carta de confirmación de empleo, Guatemala, 10 de junio de 2020. Y le vamos a contestar a la licenciada Marian del Bosque. Ella vive en Octava Calle, 31-26, zona 6 de Misco, Guatemala. Estimada licenciada, quiero informarle que su solicitud de empleo y currículum ha sido recibido y analizado. Después de la investigación correspondiente a sus datos y experiencia laboral, me agrada informarle que ha sido contratada. Así que debe presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Humanos el día 12 de junio del presente año para terminar de llenar papelería pendiente y así iniciar su archivo. La vacante por la que se le contrata es la de contadora en jefe del Departamento de Recursos Financieros de nuestro instituto. Debe presentarse a iniciar labores el día 15 de junio del año en curso. Su horario laboral es de lunes a viernes de 8 horas a 16 horas y sábados de 8 horas a 12 horas, devengando el sueldo de 7,000 mensuales o 7,000 quetzales mensuales con todas las prestaciones de ley. Atentamente, licenciado Braulio Pérez, gerente financiero del Instituto de Artes Escénicas de Guatemala. Entonces ahí se le da todos los datos a la persona y se le confirma. En algunos lugares, pues ahora se les manda correos electrónicos, ¿verdad? Entonces ya no es necesario anotar la dirección como tal, pero si se le va a mandar por medio del correo, pues entonces sí. Y también se le hace una llamada para que revise su correo y para confirmarle, ¿verdad? Siempre se debe hacer eso. ¿Alguna duda con la carta de confirmación de empleo? Miss, ahí siempre se pone el sueldo que va a tener o no. No, se puede poner también, por ejemplo, que el sueldo que se le va a pagar. Por ejemplo, en la miniatura que tienen ustedes allí en el libro, dice, el salario es a convenir de acuerdo a su experiencia. ¿Ya lo vieron? En la miniatura de su libro. Creo que es opcional. Es opcional. Ajá, digamos ahí dice que según el acuerdo y a su experiencia. También se puede poner según lo conversado durante las entrevistas, por ejemplo. No es necesario ponerlo. Algunos lo ponen, otros no. No es obligatorio. Me dice, por ejemplo, el estilo de carta es obligatorio para todos o varía. El estilo de carta, el que normalmente se usa, es el estilo bloque de puntuación mixta. Y también se usa el semibloque de puntuación mixta. Ese es el que más se usa comúnmente. Pero depende de lo que le pidan en la empresa. Esos dos. Muy bien. ¿Otra duda? ¿No? Muy bien. Carta de despido en la página 80.
La carta de despido es un documento mediante el cual la empresa comunica al trabajador su despido por causas objetivas. Despedir a un empleado no es para nada un asunto sencillo, no solo por el aspecto traumático de la situación, sino porque también puede conllevar acciones legales en algunos casos e incluso puede ocasionar una huelga o paralización de todo el personal de una empresa. En otros casos, el despido ya ha sido conversado previamente e incluso acordado mutuamente con el empleado y por tanto la carta de despido no es más que un formalismo. Entonces, lo normal sería que en los trabajos le avisaran a uno, qué sé yo, 15 días antes, le vamos a hacer efectivo su despido a partir de fin de mes. Y entonces tiene esos días pues para buscar trabajo, para empezar a dejar todo en orden y ya posteriormente pues le dan su carta de despido el día a partir del día que ya no va a laborar. Pero pues muchos trabajos de imprevisto le dicen a los empleados, ¿verdad? Entonces es mucho más traumático todavía porque a veces no se lo esperan, otras veces sí. Y dice ahí al inicio que debe ser por causas objetivas. Tienen que tener un récord, digamos, de llamadas de atención o algo muy fuerte que hayan debido hacer para que se les despida inmediatamente también. Pero si es por faltas que han ido acumulando, entonces se le tiene que llevar un récord y un archivo también a la persona con llamadas de atención verbal, llamadas de atención por escrito, memorándums, todo eso se tiene que ir archivando para posteriormente también tener la base legal del despido. Cuando es un despido justificado, los empleadores pueden decidir si le dan todo su dinero o no, porque es un despido justificado, se le da una parte, no todo. Cuando es un despido injustificado, porque por ejemplo, me cae mal o me llevo mal con alguno o el jefe que llegó, el nuevo jefe que llegó lleva a su propio personal de confianza y entonces va a hacer despidos. Entonces ese es un despido injustificado porque no lo están despidiendo porque usted tenga faltas o esté haciendo mal su trabajo, sino porque van a hacer cambio de administración. Cuando es un despido así, entonces sí debe usted también detallar en la carta que se le van a dar sus prestaciones de ley, se le va a dar su tiempo y su finiquito, porque si no también pueden tomar acciones legales y pues una demanda o cualquier otra situación en el Ministerio de Trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de redactar estas cartas y si se toman esas decisiones. Bueno, vamos a ver la carta de despido. Carta de despido. Guatemala, 31 de octubre del 2020. Al licenciado Edwin Flores, Departamento de Marketing de Embutidos Santa Lucía, Mixco, Guatemala. Estimado licenciado, desde hace varios meses se le ha dado seguimiento a su desempeño en la realización de sus labores, como es de su conocimiento. En varias ocasiones le hemos llamado la atención, tanto de manera verbal como por escrito. Pensamos por lo anterior mencionado que la acumulación de faltas tanto en sus horarios como en la entrega de su trabajo a tiempo deja mucho que desear, por lo que hemos determinado el cese de su contrato laboral a partir de esta fecha, o sea, 30 de octubre. También hacemos de su conocimiento que puede pasar a contabilidad a recoger su liquidación y finiquito a partir de la quincena de noviembre en el departamento de contabilidad, donde le indicarán la manera en que se lo proporcionarán. Atentamente, el licenciado Amadeo López, jefe del Departamento de Recursos Humanos de Embutidos Santa Lucía. ¿Sí? Entonces, ahí yo no puse como mayor información, pero dentro de estas cartas sí se puede poner como en la miniatura que tienen ustedes ahí en la carta de despido. Normalmente en los trabajos, en las empresas, hay reglamentos internos y también está el Código de Trabajo y el Código Civil. Entonces, mediante esa base legal, usted puede escribir, redactar la carta y decir, bueno,
Usted faltó en repetidas ocasiones al artículo 3, por ejemplo, del reglamento interno que menciona que a las tantas llegadas tarde se le sancionará con tales situaciones, pero usted siguió y siguió y también hizo caso omiso del artículo 50 y tantos, 55 por ejemplo, en el que debe llevarse con cordialidad con sus compañeros y usted le ha faltado el respeto a los compañeros. Entonces usted tiene que ir teniendo las bases legales también y que en donde se fundamente su carta de despido. Entonces, este sí es una carta que debe ser bastante pensada y fundamentada legalmente, tanto con los reglamentos de la empresa como con los reglamentos a nivel nacional. ¿Alguna duda con la carta de despido? ¿No? Bueno. Y ahora la última. Carta de renuncia. Renunciar a un trabajo no suele ser una decisión sencilla. Lo mejor es siempre dejar en buenos términos nuestro puesto actual, porque nunca se sabe dónde nos llevarán las vueltas de la vida ni de quién podemos precisar en el futuro. Redactar una buena carta de renuncia es fundamental si queremos dejar a nuestro actual empleador una buena impresión y expresarle claramente los motivos por los cuales abandonamos el cargo. Deben estar dirigidas al jefe inmediato. Es conveniente comunicarlo aproximadamente 15 días antes de nuestro retiro para que la empresa encuentre un reemplazo y podamos entregar el puesto. Las cartas de renuncia deben ser siempre atentas, tratando de guardar la cordialidad con los jefes. Nunca debemos indicar en la carta si la razón es por desavenencias con los compañeros de trabajo o jefes. Asimismo, no debemos utilizar la palabra irrevocable, ya que esta palabra solo se utiliza en los cargos públicos. Podemos comenzar con las frases como: comunico a ustedes mi decisión de finalizar la relación laboral. A partir de la fecha, les ruego considerar mi retiro del cargo. Por razones ajenas a mi voluntad me encuentro en la penosa decisión. Por motivos de salud me encuentro en la obligación de renunciar. O sea, cuando son motivos personales, los podemos mencionar, ya que si estoy renunciando porque no soporto a los compañeros, el ambiente laboral es muy pesado, eso no lo voy a decir, solo por situaciones personales debo renunciar, ¿sí? Vamos a ver la carta de renuncia. Guatemala, 15 de noviembre del 2020. Licenciada Ana Carla Eri Castilla, Departamento de Historia, Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala. Apreciable licenciada, he laborado en esta gloriosa universidad desde hace 25 años junto a usted, entrañable amiga y compañera. Después de tantos años en los que aprendí y crecí tanto profesionalmente como personalmente, conocí a las mejores personas, y conseguí a los mejores amigos, debo presentar mi renuncia al puesto que logré alcanzar como coordinador del área académica a partir del día 30 de noviembre. Agradezco mucho toda la confianza depositada en mi persona y también por el aprecio que llegué a ganarme tanto de mis compañeros como de los estudiantes. Atentamente, Carlos Agastume, licenciado en Historia. Entonces ahí él redacta la carta con mucho compañerismo, mucha hermandad por los años que ha laborado ahí, cuántos años tiene de conocer a las personas, pero no dice por qué va a renunciar, solo agradece y queda en buenos términos. Y si vemos la fecha, da la renuncia 15 días antes de irse. Entonces, lo más prudente es hacer eso, con tiempo, poder renunciar. ¿Alguna duda? No, mi... No, todo clarísimo como el agua. Muy bien.
Entonces, esos serían los temas del día de hoy.